Vamos a hablar del tema de Hanukkah, ya que hoy en la noche es la primera vela de Hanukkah. De hecho, los invito a todos el lunes que viene a las 4:30 de la tarde. Va a haber aquí una fiesta muy bonita de Hanukkah. El lunes que viene, este lunes que viene, a las 4:30 de la tarde, traigan a sus familiares, a los chiquitos, a los hijos, nietos, bisnietos, aquellos que tienen sobrinos. Sí, es una fiesta muy bonita, tiene ya fama nuestra fiesta de Hanukkah. ¿Y va a haber clases en la noche? Lunes en la no va a haber la próxima semana en la noche clases, porque hay que ir a prender velas, festejar con la familia. ¿Y el otro jueves reciben clases? Sí, otro jueves en la mañana, sí, primero Dios. Bueno, está escrito que los tres de los 4 galuyot, ¿sí? Am Israel ha pasado 4 galuyot en su historia. Aparte de Galut Mitzrayim, aparte del Galut que estaban en Egipto, que esto fue el Galut que incluyó todos los galuyot que vinieron después. Y después empezó por una historia bastante difícil, donde sufrió de 4 naciones diferentes. El primero fue Galut Babel, los babilonios, después del primer Beit HaMikdash, luego Galut Madai Uparas, los de los persas, al principio del segundo Beit HaMikdash, antes un poco. Luego fue el Galut de Yaván, de los griegos, que esto es toda la historia de Hanukkah viene de ellos, que ahorita vamos a hablar de eso. Y el Galut que acá estamos hasta el día de hoy es Galut Edom. Dicen nuestros sabios que los primeros 3 galuyot, las primeras 3 naciones, Babel, babilonios, los persas y Yaván, son equivalentes a nuestros 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir que son equivalentes o paralelos? Son lo opuesto de cada uno de nuestros patriarcas. Abraham es lo opuesto de Babel. Isaac o Parás es lo opuesto de Isaac. Y Yaván es lo opuesto de Jacob. ¿Por qué nos interesa ese midrash o este dicho de nuestros sabios? Porque si queremos entender quiénes son Yaván, quiénes son los griegos, tenemos que ir primero y ver quién fue Jacob, cuál es la esencia de Jacob, y de ahí vamos a entender quién era Yaván, porque si dicen que Yaván es lo opuesto de Jacob, vamos a ver quién era Jacob, cuál fue su cualidad principal, y de ahí vamos a poder sacar una idea, tener una idea, entender que lo opuesto era Yaván, y así vamos a poder saber quién era. Galut Edom es en general, es equivalente a todo, pero los 3 primeros son paralelos a nuestros patriarcas. ¿Quién era Jacob entonces? Nosotros estamos antes de Hanukkah, y en Hanukkah, como dije, es una historia que viene por Galut Yaván. ¿Sí? Para aquellos que no conocen la historia, se trata de que los griegos en esa época, hace 2200 años aproximadamente, estaban conquistando país tras país. Llegó también el momento que conquistaron Eretz Israel, y su objetivo fue en cada país que conquistaron dominar su cultura sobre los habitantes del país conquistado, la cultura helenista, de la cual ellos llevaban esa cultura, esa filosofía. Puede ser que muchos países tenían éxito, pero cuando les tocó a dominar esa cultura en Eretz Israel, ahí tuvieron problemas. Quiere decir, muchos muchísimos Yehudim sí se adaptaron a su cultura, los llamamos Mityavnim. Los Mityavnim son los que se adaptaron a la cultura. Asimilar. Sí. Pero ahí se levantaron una familia, la familia de los Hashmonaim, Matityahu, Cohen Gadol, Hashmonaí, Ubanav, con sus 5 hijos,
Y ellos salieron con el grito, Mila Hashem Elai, ¿quién de los Yehudim que quiere juntarse y unirse alrededor de la bandera de Dios, que se unen con nosotros? Y dijeron, Mi kamoja ba'elim Hashem, ¿quién es como nuestro Dios? Y no hay Dios como nuestro Dios. Y con eso salieron a la guerra y vencieron a los griegos, pocos que vencieron a los muchos, débiles a los fuertes, y justos a los malvados, y lograron correr a los griegos, lograron liberar el Beit HaMikdash, reinaugurarlo y volver a purificar, y otra vez subió el reino del pueblo de Israel. Pudieron volver a reinar sobre Israel por más de 200 años. Esto es en pocas palabras la historia de Hanukkah. Todo contra los griegos, contra los Yevanim. Y lo que nosotros vamos a tratar de entender hoy, en esta hora que tenemos, ¿cuál es la esencia de Yaván? ¿Cuál es el grano, digamos, o lo fundamental de lo que era Yaván, de lo que eran los griegos, ¿sí? Y por qué festejamos hasta el día de hoy esos milagros de Hanukkah? Y dijimos que la clave para entender a Yaván está ¿dónde? En Jacob. Porque si Yaván es lo opuesto de Jacob, tenemos que ver quién era Jacob y vamos a entender entonces cuál es la maldad de los Yevanim, o por qué Yaván está tan rechazado por el judaísmo. Está escrito en el pasuk, Titen emet le Jacob. Titen emet le Jacob significa que la cualidad principal de Jacob es la verdad, emet. Jacob es verdad. Si Yitzhak es pajad, gvura, fuerza de voluntad, fuerza de entrega para servir a Dios, y Abraham es bondad, Jacob es verdad. Esto es su cualidad principal. Basado en la fórmula que dimos al principio, entendemos entonces que quién eran los griegos. Entonces, ¿cuál es la cualidad principal de ellos? Si es lo opuesto de Jacob, Jacob es verdad, que sí que Yaván, los griegos, es la mentira. Es lo falso, la falsedad, la mentira, la estafa, onahá. Onahá es estafa, estafadores. Y la palabra Yaván, la raíz de la palabra Yaván es la misma raíz de la palabra onahá. ¿Cómo se dice estafa en hebreo? Onahá. Dice la Torah, lo tonu y shetamito. La palabra tonu tiene la vav y la nun de Yaván. Yaván es exactamente la misma palabra de onahá. Hay un pasuk en Yehezkel que dice, Veish lo yoné, que el hombre no estafe a su compañero. Yoné es la misma palabra de Yaván. Hei vav nun alef, pero el shoresh, la palabra, es yud vav nun, yon, Yaván, es onahá. Lo yonu, ¿sí? Mipnei jerev hayoná, en pasuk en Yirmiyahu. Jerev hayoná es la espada de la Yoná. Yoná es aparentemente una ave tranquila. Yoná es la paloma, pero el profeta Yirmiyahu dice que la misma Yoná puede tener espada, ¿sí? Porque la palabra Yoná es la misma palabra de Yaván, de Onahá, de estafar. Cuando uno está estafando al otro, es como que se está picando con una espada. ¿Cómo nos duele cuando nos damos cuenta que alguien nos engañó? Jereb es espada, Yoná es Onahá. Quiere decir que la esencia de Yaván es engañar, es estafar. Es lo contrario de Jacob, que es verdad. Vamos a ver en qué están engañando los Yevanim, la cultura helénica o la cultura de los griegos, en qué está engañando. Sabemos que la cultura de ellos se reflejó, se concentró y se dedicaban ellos a la belleza, al deporte, ¿sí? Hasta el día de hoy existen las olimpiadas que vienen de esta misma cultura helénica de aquel entonces. Olimpiada viene del nombre de la montaña
que está ahí en Grecia, Olympus, perdón. Ellos convirtieron el deporte en idolatría. Para ellos era una especie de idolatría. ¿Sí? Aquel que logró ganar la carrera llegó primero al monte Olympus, ahí se lo veneraron. Todo por fuera. Belleza, deporte, significa embellecer el cuerpo en diferentes formas, lo que significa todo externo, todo por fuera. Y esto es realmente la manera de todos los estafadores principales. Cualquier persona que es una persona que se dedica profesionalmente a engañar a la gente, entonces su sistema, su forma de llevar a cabo su trabajo es embellecer por fuera a lo que él está vendiendo, a lo que él está convenciendo, aunque sea que por dentro está pudrido. Por ejemplo, una persona vende mercancía que realmente no vale, la manera de venderla es embellecerla por fuera, ponerla en una envoltura muy bonita, envolverla bien bonito, aunque sea que por dentro no hay nada, y así se vende mercancía falsa, así se vende cosas que realmente no valen. La manera de engañar es siempre embellecer las cosas por fuera. Y por eso se reflejaba toda su filosofía en la belleza externa del cuerpo, porque por dentro no hay nada bello ahí. Pero no hay que entender que no es que la cultura de ellos era nada más embellecer el cuerpo, nada más el deporte. Se concentraba en eso porque esto es la esencia de su cultura, porque toda su esencia, toda la filosofía de ellos es engaño. Por eso se reflejaba en eso de embellecer el cuerpo, ¿sí? Creo que hay una... Sí. Como todo es engaño, entonces todo se concentra en la belleza externa. Toda su dedicación, todo su trabajo de los griegos, todo lo que ellos hicieron, su ideología era engañar al mundo y jalar, provocar a que todo el mundo se jalaba y se adaptaba a la sabiduría y a la filosofía de ellos, ¿sí? Porque su filosofía, de la filosofía helénica, también tenían ideales e ideas muy bonitas, que aparentemente son muy buenos, humanas, que aparentemente se dedica para hacer que en el mundo la sociedad sea mejor, que haya mejor ambiente, que la gente se portan bien uno con el otro, de valores, pero todo es por fuera, sin verdad. Por eso han logrado que había tantos mityanim, tantos judíos que sí se fueron al otro lado y se aceptó y se adaptó a su cultura, lo que no han logrado otras naciones. En el tiempo de los romanos no había Yehudim, que los llamamos romanim, que se hicieron romanos, o en el tiempo de los babilonios, mitbablim, que se hicieron babilonios, que se adaptaron a su cultura. Solamente en el tiempo de los griegos encontramos mityavnim, los que se hicieron como griegos. No, está bien. ¿Por qué? Porque los demás, su cultura es mala, su ideología es mala, y ni siquiera tratan de disfrazarla, no se dedican a engañar. Pero Yaván, eso Naá, a esto se dedicaba. Cuando una persona es tamim, una persona no sospecha que lo están engañando y no entra profundamente a analizar lo fundamental de su cultura de los griegos, puede fácilmente caer en esa trampa y creer que es una filosofía bonita y una ideología preciosa de valores y elevada espiritualmente, y caerse en ese error
y adaptarse a su cultura, porque tiene una belleza externa su cultura. La verdad es que este Yevaniyut, la cultura helénica existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en este mundo existen muchos movimientos, muchas ideologías, muchos socialismo y comunismo y capitalismo y lo que uno quiere, ideologías que por fuera tienen una envoltura bonita, que viene aparentemente a expandir o extender en este mundo valores y sistemas de vida bonitos con ideales que aparentemente son preciosas, pero son realmente envolturas que por dentro está podrido. Su cultura de los griegos sigue existiendo, y todo eso porque nosotros estamos viviendo en un mundo que se llama Olam HaSheker, el mundo de la mentira, el mundo de la verdad. ¿Dónde está? Es allá, es Olam HaEmet. ¿Cómo llamamos al mundo de allá? Olam HaEmet. Esto es Olam HaSheker. Por eso tiene tanto éxito todas estas ideologías falsas. Todo lo que viene por mentira tiene fuerza en este mundo. Y nosotros, realmente nuestro trabajo como Yehudim es lograr a sobreponerse encima de esta mentira, lograr descubrir la mentira, ¿sí? Y ponerla a un lado y sacar a la verdad y expandir a la verdad en este mundo. ¿Sí? Podríamos compararlo como a un dulce que dentro tiene veneno, por fuera es dulce, llama la atención y se le antoja a uno comerlo, porque es dulce, por fuera es bonito, pero adentro hay veneno. Así es la cultura de los griegos, por fuera dulce, pero por dentro veneno. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste la cultura de los griegos, que es lo opuesto de Jacob, que es Emet? Para entender eso, vamos a analizar un pasuk en la Torah, que ahí está, es un pasuk que es la clave para entender toda la diferencia entre lo que es el judaísmo, lo que es Jacob, lo que es Emet, y lo que es mentira, lo que es falso, que es la cultura de los griegos. Es un pasuk que lo decimos, es un pasuk que lo decimos 3 veces al día. Al final de Shema Israel decimos Velo taturu acharei levavchem veacharei einechem. ¿Qué significa ese pasuk Velo taturu acharei levavchem veacharei einechem? Que no anden detrás de los ojos ni detrás del corazón. Velo taturu. Bien, nuestros sabios y dicen que la palabra levavchem significa 2 corazones, plural. Lotaturu acharei levavchem significa no vayan a andar detrás de sus corazones, no detrás del corazón. Igual como einechem, detrás de los ojos, significa atrás de ojos, no de ojo. También levavchem es corazones. Lo mismo hay una deducción en la Gemara en Masejet Hagigah sobre un pasuk en Chumash Devarim. Chumash Devarim tenemos la mitzvah de Akel, la mitzvah de unir a todo el pueblo, ¿sí? Sí, hay una mitzvah cuando había Beit HaMikdash, la mitzvah de unirse a todo el pueblo una vez en 7 años y leer toda la Torah frente a ellos, ¿sí? Y ahí dice la Torah sobre el pasuk Beozneem. La Torah dice que hay que leer la Torah en sus oídos, Beozneem. Y la Gemara en Masejet Hagigah deduce que Beozneem significa con los 2 oídos hay que escuchar. Y de ahí deduce una halajá. Una persona que es sordo en un solo oído es exento de la mitzvah de aquel. ¿Por qué? Porque la Torah dice Beozneem, los 2 oídos, y aquel que no puede oír con los 2 oídos está exento de la mitzvah de aquel. Vemos que donde está escrito Beozneem significa que cada quien con sus 2 oídos, cuando dice entonces Velotaturu acharei levavchem, también significa no vayan atrás de los corazones, cada quien con sus 2 corazones. Y la pregunta es,
desde cuando tenemos dos corazones, cualquier médico o cualquier estudiante de medicina, su primer año, o cualquier niño sabe que no tenemos más que un solo corazón. ¿Cuál es la respuesta? Lo taturu acharei levavchem, ni atrás del Yetzer Hatov, ni atrás del Yetzer Hara. Los dos corazones se refieren a los dos instintos que existen dentro de cada uno y uno. Dentro de cada persona existe el instinto bueno y el instinto malo, Yetzer Hatov y Yetzer Hara. Lo cual, Yetzer Hatov, Yetzer Hara lo tenemos desde el principio, desde el nacimiento. Yetzer Hatov lo adquirimos más tarde, a los 13 o a los 12 años, pero de todas maneras ya contamos con los dos. Y la Torah dice, no vayan atrás ni del Yetzer Hatov, ni del Yetzer Hara. Y nos preguntamos, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la Torah? Nosotros entendemos muy bien la mitzvah de no andar detrás del Yetzer Hara. El instinto malo que te dice hacer algo, no vayas detrás de él, no aceptes la convención o los argumentos que te mande Yetzer Hara, los mensajes que te mande Yetzer Hara. Pero Yetzer Hatov, si todos los días pedimos a Dios que nos ayude a servirlo con nuestro Yetzer Hatov y que nos ayude a vencer nuestro Yetzer Hara. ¿Cómo se vence Yetzer Hara? A través de Yetzer Hatov. ¿Por qué no vayamos atrás del Yetzer Hatov? El buen instinto que nos provoca hacer buenas acciones. Al contrario, la Torah tenía que decirnos, Taturu acharei Yetzer Hatov, vayan atrás de su buen instinto y no atrás del mal instinto. Pero la Torah nos dice, no, pero Taturu acharei levavchem, ni atrás de Yetzer Hatov, ni atrás de Yetzer Hara. ¿Cómo es posible? Pero tenemos que entender que aquí está el secreto de todo lo que es la Torah, todo lo que es el judaísmo. Aquí está la clave. Y todo lo que es la diferencia entre un Yehudí y un Goy. Y no me refiero entre un Yehudí bueno, que se porta bien, que todo el día está diciendo Teilim, y rezando y haciendo mitzvot, y un Goy malo como que nada más hace cosas malas. No, esto no necesitamos volotaturo. Esto es obvio la diferencia. Me refiero cuál es la diferencia entre un Yehudí y un Goy bueno. Un Goy, aunque sea que es una persona decente, una persona honrada, una persona que no tiene, que no hace ninguna cosa mala. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el Yehudí y el Goy. ¿Cuál es? Lo que está aquí en este paso. Nosotros sabemos que cuando los Yehudim estaban alrededor de Har Sinai, dijeron a Dios, Naaseh venishma, haremos y escucharemos. Y no se entiende. ¿Cómo se puede decir haremos y después escucharemos? Primero hay que escuchar y después hay que, si no escucho, ¿cómo voy a saber qué hacer? Pero hay que entender que escuchar en ese caso no significa tanto escuchar qué es lo que hay que hacer, sino escuchar significa entender por qué tengo que hacer. Eso significa escuchar. Porque qué hacer, ¿sí? Lishmoa, ¿sí? Lishmoa, y también decimos en el Shema Israel, Vaya'im shamoa tishmeu el mitzvotai. La Torah, o Dios nos pide escuchar, pero escuchar en ese caso de Naaseh venishma se refiere a entender qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacer. Y los Yehudim adelantaron el hacer antes de entender. Y esto es todo el judaísmo. La mitzvah de cada Yehudí es lekabel ol malchut shamayim, recibir el yugo, aceptar el yugo del reinado de Dios, de Malchut, Melech. Nosotros decimos todos los días que Dios es rey. Entonces Shana, todo el rezo lo concentramos, lo enfocamos en reinar a Dios. Elokeinu velokei avoteinu meloch al kol haolam kulo bichvodech. ¿Por qué un rey? Porque un rey, cuando da una orden, cuando un rey
saca un decreto, no hay lugar para discutir, no hay lugar para entender o no entender. Aunque sea que uno entiende o que uno no entiende, igual tiene que cumplir el orden del mandato del rey. Así es, cuando un rey da una orden, todos lo tienen que cumplir. Y uno que desobedece al orden del rey, aunque sea que tiene razones, aunque sea que hay motivos, un solo resultado tiene eso, es pena de muerte. Al rey hay que obedecer. Lo mismo nosotros debemos de obedecer a los mandatos del rey de los reyes, no porque entendemos o no entendemos lo que él nos dice, sino como decreto de un rey que hay que cumplir, no por la lógica o por el entendimiento que tenemos sobre sus mandatos. Así también encontramos en la Gemara de Masejet Shabbat y en la explicación del Meiri, uno de los grandes comentaristas del Talmud, allá sobre lo que dice la Gemara de Masejet Shabbat, dice: Leolam yehe adam mitpalel bishloma shel malchut velo yehe me'arer acharehem ve'afilu im ra'a devarim shelo kehogen ya'afoch bizchutam. Siempre tiene uno que rezar por la paz del rey, del reinado, y aunque sea que uno haya visto que el rey hace cosas que no son correctas, tiene que buscar él la explicación y el entendimiento que seguramente hay cosas que yo no sé y por eso me parece que no es lógico lo que está haciendo el rey. Posteriormente lo voy a entender. Así debe de pensar uno y siempre rezar por el bien del rey de carne y huesos en este caso, pero con más razón con el rey de los reyes, porque siempre hay que cumplir con el mandato del rey, no porque entendemos o no porque tiene lógica. Por eso dijeron los Yehudim: Naaseh venishma. El pueblo de Israel adelantó el hecho, el cumplimiento al entendimiento. ¿Por qué? No porque está prohibido entender lo que dice la Torah. No hay ninguna prohibición de tratar de entender el porqué de los mitzvot. Pero no debemos nosotros poner el entendimiento como condición para cumplir o no cumplir. Y aún las mitzvot que entendemos, tampoco cumplirlas por la lógica que tienen, por lo que nosotros entendemos, sino primero la cumplimos, después vamos a entender. No hay nada que ver, no tiene nada que ver el entendimiento y el cumplimiento. El entendimiento es para la Gdil Torah Veladirá. Podemos sentarnos a estudiar para entender, tratar de entender, todo muy bien. Pero para gozar, para ampliar nuestros conocimientos, para elevarnos a través del entendimiento. Pero el cumplimiento de los mitzvot, a la hora de cumplir hay que desconectarlo completamente del entendimiento. Y aún la mitzvah más lógica que existe, tampoco la debemos de cumplir por la lógica que tiene. Cuando el Yehudí no roba no porque es lógico no robar, no porque es obvio que robar es malo, sino el Yehudí no roba porque Dios dijo: no robarás. Esto es el motivo de no robar. Y aquí existe toda la diferencia entre el Yehudí y el Goy. El Goy también puede ser un Goy que no roba. También hay Goy que no mata. Y también hay Goy que no engaña, que no miente. Pero el Goy no miente y no roba y no asesina porque él entiende que robar, asesinar, mentir, engañar, ser falso es malo. Entiende que esto puede provocar daños a la sociedad, que con esto que así no se puede vivir, que eso está mal. Entiende la lógica y por eso no lo hace. Y el Yehudí no hace estas cosas porque Dios ordenó. Y vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué es tan importante esa diferencia? ¿Por qué es tan importante hacer todas estas cosas? Porque Dios ordenó y no porque yo entiendo que así tiene que ser. ¿Saben por qué es tan importante? Porque si la persona cumple con todos estos mandatos, con todos esos valores, porque él entiende que así tiene que ser, porque es lógico, puede llegar un momento donde alguien va a explicar que por razones, sean las razones los que sean, ahora sí es lógico que hay que robar.
Ahora sí es lógico que hay que matar. Ahora sí es lógico que hay que engañar. Si es lógico que hay que engañar, entonces el mismo motivo que por el cual no robábamos antes, porque ya era lógico no robar, por lo mismo ahorita sí hay que robar, porque ahorita sí es lógico robar. Si antes era lógico no matar, pero ahorita sí es lógico sí matar, entonces ahorita hay que matar, porque nos basamos en lo que es lógico, no en lo que es orden de Dios. Así es. La ética del hombre puede cambiar en cualquier momento. Es tan débil el hombre que cualquier viento lo puede mover. Y si quieren pruebas, nada más viendo un poco para atrás la historia de la humanidad, y vamos a ver que la ética del hombre no tiene ninguna fuerza. Porque vino una persona y convenció al pueblo más avanzado y más culto y con más razón y lógica del mundo que sí hay que matar, y empezaron a matar. Y me refiero a los alemanes, que era el pueblo más avanzado en todos los aspectos, en tecnología, en ciencia, en conducta, en todo lo que uno quiere. Y no que ellos creían que sí hay que matar, que matar es bueno. Creían que no matar es bueno, y creían que matar a cucarachas es bueno. Y el pueblo judío son cucarachas. Entonces, la ética del ser humano puede cambiar. Si es por lógica, vino alguien, los convenció que sí es lógico que hay que buscar una solución final para el pueblo judío, y lo pusieron a hacer con toda la metódica y la sistemática que conocen los alemanes, como ellos saben hacer las cosas. Así es cuando el ser humano cumple y tiene valores que están hechos o están basados en lógica. Lógica puede cambiar, pero si el ser humano cumple con todos estos mitzvot porque Dios ordenó, cuando el ser humano no roba porque Dios dijo lógico, no porque es lógico, entonces tampoco va a robar para repartir a los pobres, aunque sea que a lo mejor esto sí tiene lógica, porque Dios ordenó. Y si Dios ordenó, yo no puedo meter mis razones y mis motivos, y no puede cambiar. Cuando sé que hay una mitzvah que es de Dios, que hay un precepto que es de Dios, que es divino, es inalcanzable para el ser humano, está fuera de nuestro alcance de tocar. No puedo yo tocar, entiendo o no entiendo. Por eso el Yehudí siempre adelanta el Naaseh antes del Nishma. Primero cumplimos, después vamos a entender. Y si no entiendo, si entiendo, no tiene nada que ver con lo que yo cumplí. No cumplo yo porque lo entiendo. Así que esto tampoco puede cambiar cuando no lo voy a entender. Porque si yo cumplo porque entiendo, pues el día que no lo entiendo, no lo voy a cumplir. Pero si yo lo entiendo, pero lo cumplo no por entendimiento, aunque no lo vaya a entender al día de mañana, lo sigo cumpliendo, porque no esto era el motivo de cumplir con esa mitzvah. Esto es toda la esencia de la diferencia entre el Yehudí y el que no es Yehudí. Naaseh v'nishma. Esta palabra mágica lo trajo al mundo el pueblo judío. Este secreto no lo conocen los demás. Pueden conocer todos los 613 preceptos de la Torah y cumplir con todos, pero la diferencia siempre seguirá siendo si es Nishma v'Naaseh o que es Naaseh v'Nishma. La palabra Velo taturu acharei levavchem, ¿qué es taturu? ¿De dónde viene la palabra taturu? La tur es del turista, como los meraglinos espías, vayaturu et haaretz. Es de buscar, de la tur, de buscar el motivo de las cosas. Nos dice la Torah, Velo taturu acharei levavchem, no vayan a ser espías que buscan los motivos de los mitzvot. Y por eso nos dice acharei levavchem, ni detrás del Yetzer Hara, que por supuesto no hay que ir atrás de él, ni siquiera del Yetzer HaTov, porque cuando Yetzer HaTov te dice hacer una cosa, no vayas tú, la tur, a buscar si entiendes y por eso cumplir con la buena cosa que Yetzer HaTov te dice, sino cuando hay que hacer una mitzvah, hazlo sin la tur, sin buscar el motivo, sino únicamente porque Dios ordenó. Eso es Velo taturu acharei levavchem. Ahorita se entiende. ¿Ah?
Sí, pero la mitzvah Veyadata empieza después de tener ya fe en Hashem. Ya que tienes fe, ya que cumples con todo, puedes después también entender. Dije que la Agdil Torah la dirá, tiene mitzvah de elevarse, superarse a través del conocimiento. Pero si uno quiere primero empezar con Veyadata, ¿sí?, y después Vehemanta, nunca va a llegar a nada. El proceso de servir a Dios siempre tiene que empezar con haremos, hacer primero. Después de que hace, tiene la mitzvah de seguir investigando, estudiando y entender el porqué, no para que esto sea la condición de cumplimiento, sino para que esto le va a ayudar a acercarse más. Y después de que sabe, después de que entendió, tiene que volver a regresar al corazón, a la voluntad. Pero todo empieza por la voluntad. Primero empieza de nivel bajo de voluntad sin entender, después por entender regresa a la voluntad y lo fortalece uno, pero siempre tiene que empezar con la voluntad. Y ahorita vamos a entender por qué Yaván es la estafa, es el sheker, es la mentira. Porque toda la esencia de Yaván, ¿cuál fue? En Yaván había muchos filósofos. Los filósofos griegos son conocidos hasta el día de hoy. Se consideran los filósofos más grandes que el mundo ha tenido toda la historia. Nada más anda aquí uno en Polanco, ¿sí?, y luego se entera de todos los filósofos griegos, porque todas las calles aquí, Aristóteles, Arquímedes, Sócrates, Sófocles, todos los filósofos griegos. Nuestros sabios tenían contacto con estos filósofos. Maimónides con Aristóteles tenían contacto, se intercambiaban. ¿Ah? Sí, pero el Ramban Nachmanides nos dice la clave de lo malo de que era Aristo y sus alumnos, y nos dice en Nachmanides que sus ideas, su filosofía de los griegos, ¿sí?, era también para corregir al ser humano, para componer la conducta del ser humano, para que hayan valores, para que el ser humano se comporta mejor. También, igual como los valores de la Torah, para componer a la sociedad, para que el ambiente sea mejor. Pero la diferencia, la única diferencia entre la filosofía de los griegos y la filosofía de la Torah es que su filosofía estaba basada en sehel, en entendimiento, en lógica. La filosofía de ellos era: todo lo que es lógico es verdad, lo que no es lógico, lo que no puedo entender en mi cabeza, no es verdad. Y ahí está la diferencia entre esto y la Torah. Todo basado en lógica, todo basado en ideas entendibles para el ser humano, y todo lo que no se entiende se tira a la basura. Y por eso dice Ramban que toda la maldad viene de eso. ¿Qué es lo que no ha pasado con ideas, ideales y ideologías que estaban basadas en lógica, que eran preciosas en su tiempo, y todos acabaron mal? Desde las ideas del cristianismo, que se llama la religión del amor, y empezó con más sangre que un movimiento en el mundo que ha derramado, algún movimiento ellos han derramado en las cruzadas, en la Inquisición, en toda la maldad, las peores cosas, todo en nombre de la misericordia y del amor. Y siguiendo con los alemanes, como mencionamos antes, a través de los comunistas, a través de todas las ideas, las ideales más preciosas, que estaban basadas en mucha lógica, todos terminaron mal. ¿Por qué? Porque todo es falso. Esto es la falsedad de los griegos, la cultura helénica. Si basas todo en la lógica del ser humano, la misma lógica del ser humano es algo que puede cambiar. Cambia, depende en épocas, depende en personas, depende en muchas cosas. Depende también sin precio, ¿sí? Entonces, esto es el engaño de la cultura helénica. ¿Por qué? Porque aparentemente por fuera es bellísima la cultura, es bellísima la filosofía. Los ideales son muy elevados y son muy fáciles para jalar a la gente, para convencerlos y para decir: ven, tenemos una ideología bonita, una ideología de valores,
muy completa. Y mucha gente se dejan de convencer por eso. Mucha gente cae, pero es toda belleza externa, pero por dentro está pudrido. ¿Por qué? Porque falta el grano del cumplir con los valores por ser decretos, porque ser leyes o ética divina, y todo está basado en lógica, y fácilmente puede cambiar y voltear y ser todo al revés. Entonces resulta que por un lado tenemos a Jacob que formó el pueblo de Israel, que de él salen las 12 tribus, que él puso los cimientos de todo lo que es nuestra religión, y el grano, la esencia de eso es verdad, y verdad absoluta existe nada más en una forma, solamente lo que es intocable para el ser humano puede ser absoluto. Pero lo contrario son los griegos, que establecieron ideologías y filosofías muy bonitas, pero están basadas en lo que uno entiende, y esto ya no puede ser verdad, es falso, aunque sea que aparentemente es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede cambiar. Verdad es solamente lo que es absoluto. Vemos que lo fundamental de esta fiesta es el aceite. Encontramos que el aceite aquí tiene mucho que ver en esta fiesta. El milagro fue a través de aceite. Cuando entraron al Bet HaMikdash y no encontraron más que un jarrito de aceite puro que alcanzó por 8 días, una forma milagrosa, porque naturalmente iba a alcanzar por un solo día. La forma en la cual festejamos es prender la menorá, prender velas, y lo mejor es hacerlo con aceite de olivo. Así es cumplir la mitzvah con toda la belleza de la mitzvah es con aceite, así está escrito en la halajá. La Gemara dice en Masejet Shabbat que todo eso es porque los griegos, cuando entraron a Beit HaMikdash, impurificaron al aceite que estaba en el Eichal. Timush Manim Sheba Eichal. ¿Qué es Eichal y qué es aceite? Aceite, su tjuná, su esencia o su característica es que se jala o que se absorbe en la mecha. Aceite, cuando queremos prender con aceite, ponemos una mecha dentro del aceite y absorbe la mecha el aceite, y así se prende después el fuego. El aceite es pueblo de Israel. Nuestros sabios comparan y dicen que el pueblo de Israel está comparado al aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, por cualquier líquido que lo vas a mezclar, no se mezcla y siempre flota arriba. El pueblo de Israel es así también. Por más que querían mezclarnos y asimilarnos, por más mitiavnim que hubo, pero al final siempre ha logrado nuestro pueblo mantenerse separado, seguir adelante y no asimilar. Y por más que nos querían pisotear, oprimir y eliminar, al final el pueblo de Israel logra flotar y ponerse arriba, estar arriba. El pueblo de Israel es aceite. Pero no solamente por eso fue el pueblo de Israel comparado al aceite. Dijimos que el aceite tiene también esa característica de absorber en mecha, si se absorbe, al fuego, si se jala y se puede prender fuego. Dijimos que los griegos purificaron el aceite que estaba en el Eichal. ¿Qué es Eichal? Eichal fue el Beit HaMikdash, todo el Eichal. La palabra Eichal, su valor aritmético es 65. La Lamed vale 30, la Jaf vale 20, son 50. La Yud es 10, son 60. Y la Hei, el principio, es 5, son 65. Y el nombre de Dios que es Aleph, Daled, Nun, Yud, ¿verdad? Es el nombre que viene de Adnut, de ser dueño. Adnut quiere decir que Dios es el dueño, es el rey del universo. Aleph, Daled, Nun, Yud es el nombre que decimos Baruch Atah, Ado, etc. Vale exactamente 65. La Aleph es 1, la Daled es 4, son 5. La Nun son 50, 55, y la Yud son 10, son 65. Timush Manim Sheba Eichal, el pueblo de Israel
que está en el Ejal, que está jalado, absorbido en la mecha, que la junta al pueblo de Israel por un lado y a Dios por un lado. En una menorá de aceite hay fuego encima, una mecha y aceite abajo. La mecha conecta entre el fuego y el aceite. El aceite es el pueblo de Israel, el fuego es, que es algo espiritual, es Dios. El pueblo de Israel se está jalando naturalmente hacia Dios, siempre logra flotar, siempre logra no asimilarse, a pesar de que hay mucha asimilación, pero aquí estamos, aquí existimos. Los griegos, este imperio griego ya no existe desde mucho y el pueblo de Israel sí existe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel trajo al mundo la frase de haremos y escucharemos. Si Chas Shalom el pueblo de Israel hubiera dicho escucharemos y haremos, no hubiéramos existido hoy el día. Porque todas las filosofías e ideologías que empiezan por escuchar, empiezan por entender y terminan por hacer, el entendimiento es la condición para el cumplimiento, hoy ya no existe. Porque cuando se acaba el entendimiento, se acaba el cumplimiento. Pero el pueblo de Israel que trajo el secreto de haremos y escucharemos, de estar jalado y pegado, pueblo que menos razones tenía para seguir, que menos razones y menos motivos tenía para seguir creyendo en Dios, era el pueblo de Israel. ¿Quién no hizo Dios para que dejemos de creer en Él? ¿Qué motivos no nos han dado para que dejemos de seguir siendo judíos? Nos han perseguido en toda la historia. ¿Qué motivo necesita uno más para dejar ser judío si lo persiguen? Si no tiene su propia tierra, si tiene que mudarse de un lugar a otro, lo corren, lo expulsan de todo por ser judío. Tiene todos los motivos del mundo para asimilarse y decir, ya no quiero recordar que soy judío. Porque el título judío es receta clara y segura para ser perseguido, para ser torturado, para tener todos los problemas del mundo. Sin embargo, el judío sigue siendo judío. ¿Por qué? Porque no la razón o donde no hay razón tiene que ver con su cumplimiento. Es hacer y después escuchar. Cuando es verdad absoluta, no estaba sujeto a ninguna condición, a ningún entendimiento. Los griegos trataron de impurificar los corazones de los Yehudim, trataron de impurificar esa relación pura que tiene el pueblo judío con Dios. ¿Pura de qué? Sin ninguna mancha, sin ninguna mezcla de ningún otro motivo, sino el puro aceptación del reino de Dios, sin necesidad de basar en ningún motivo, en ninguna lógica, en ninguna razón. Fíjense que en el rezo que agregamos en Hanukkah, es el rezo de Al Hanisim, es el párrafo que agregamos en el rezo de Modim. Decimos ahí, Bimei Matityahu, Ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmonaí Ubanav, en el tiempo de Matityahu y sus hijos, Kshamda Malchut Yavan Aresha, cuando los griegos malvados se pusieron ahí, Leashkicham Torateja, Uleaviram Mechukei Retzoneja. ¿Qué es lo que trataron los griegos de hacer? Leaviram Mechukei Retzoneja, de hacer que el pueblo judío dejara de cumplir los hukim, los decretos de Dios. Nosotros sabemos que en la Torah existen dos clases de mitzvot. Existen mishpatim y existen hukim. ¿Cuál es la diferencia entre hukim y mishpatim? Mishpatim son todas las mitzvot que tienen lógica, que cada uno lo entiende. Lo tignov es mishpat, no robarás, no es chok, es mishpat. Lo tirtzach es mishpat. Pero para aduma, la vaca roja es chok. Shatnez, de no mezclar lino y lana, es chok, es un decreto, esto no tiene lógica. ¿Por qué entonces decimos que los griegos trataron de eliminar los hukim? Quiere decir entonces que nada más nos trataron de que dejáramos de cumplir Shatnez o Paradumá o los mitzvot que no entendemos, y los mitzvot que sí entendemos, sí dejaron que se cumplen. Sabemos que no,
que ellos no dejaron a que se cumpla ninguna mitzvah de la Torah. ¿Por qué entonces decimos en el rezo Le'aviram mejukei retzoneja? Deberíamos decir Le'aviram mi mitzvot torateja, de todas las mitzvot, todos los preceptos. Y ahí decimos que aparentemente nada más a los hukim, a los decretos de la Torah, ahí prohibieron cumplir. Pero, como dijimos antes, que toda la esencia de ellos era de lo que no se entiende con lógica no es verdad. Lo que no tiene razón y no se entiende, no, a esto hay que tirarlo, esto no hay que hacer. Según ellos, no pueden existir hukim, no pueden existir decretos tipo shatnez, tipo paraduma, porque esto no tiene lógica aparentemente. Según ellos, cuando mucho, pueden existir leyes de lo tignov y lo tirzaj, etc. Entonces, ahí les salta la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros decimos veheilea mishpatim. Nosotros decimos que ni siquiera hay mishpatim. La Torah en Parashat Chumash Shmot empieza la Parashat de mishpatim, de las leyes que son entre uno y el otro, con el pasuk veheilea mishpatim. Y estos son los mishpatim, las leyes de lógica. Y pregunta ahí Rashi, ¿por qué dice y estos son veile? ¿Por qué la vav? Tenía que decir eile mishpatim. ¿Por qué veile mishpatim? Explica Rashi para decirnos que la parasha de mishpatim está relacionada con la parasha anterior, que es Parashat Yitro. En Parashat Yitro se habla acerca de Matan Torah de Sinai, para decirnos maheilu mi Sinai, afeilu mi Sinai. Igual que los mitzvot de Yitro, los 10 mandamientos son recibidos de Ar Sinai, también las mishpatim, las leyes entre uno y el otro, también vienen de Sinai. Y preguntan nuestros sabios, ¿para qué la Torah nos tiene que decir que esto es de Sinai? ¿Acaso no sabemos que toda la Torah es de Sinai? Pero la respuesta es que la Torah nos viene a decir que aún los mishpatim, aún las leyes que tienen lógica, también la cumples tú, no por ser lógicos, no por tener razón, sino por recibirlos en Sinai. Entonces resulta que para los Yevanim no hay hukim, no existen hukim, no existen decretos, shatnez y paraduma y todos los mitzvot que son de ese tipo no pueden existir porque no tiene lógica. Y para los Yehudim no existen mishpatim, no existen leyes que tienen lógica, sino todo es porque Dios ordenó y no por la lógica. Esto es toda la diferencia. Por eso griego, Yaván es Onaá y Jacob es Emet. El pueblo de Israel se basa en la verdad. Y la verdad es todo lo que se basa en la ley divina y no en lo que el ser humano inventa. Y la mentira es todo lo que el ser humano inventa, aún que tiene belleza, que tiene valores y que es lógico. Pero todo eso es mentira porque en cualquier momento se puede cambiar. Por eso dice en el rezo, la aviram mejukei retzoneja. ¿Qué es retzoneja? La palabra ratzon, ¿qué significa? Voluntad. La voluntad es muy interesante. ¿Qué es más fuerte, la lógica o la voluntad? La voluntad es mucho más fuerte que la razón. ¿Cuántas veces encontramos personas que hacen cosas, que hacen tonterías, que hacen cosas que cada quien que lo ve, cualquier persona dice, ¿cómo puede ser que una persona haga una cosa así, que no tiene lógica, que no es razonable? Muchas veces tenemos una voluntad de hacer algo y como queremos tanto, no nos importa nada. Podemos encontrar todas las razones, todos los motivos en contra de eso y lo vamos a hacer, porque la voluntad de uno es mucho más fuerte que la razón. Y es igual que un niño que quiere chocolate y por más que le vas a explicar que el chocolate no es bueno para los dientes y que, yo qué sé, todo lo que tú vas a querer explicar no va a ayudar, porque es lo que quiere, la voluntad es más fuerte. ¿Cuántas veces vienen papás a llorar, a decirme, mi hijo está saliendo con una muchacha que no es paisano? A ver, haz algo para separarlos. Explícale por qué está mal. Explícale la razón por qué no debe de casarse con ella. Yo le digo al papá, lo siento mucho. Los motivos, la razón no va a ayudar en este caso.
Cuando hay voluntad que está basada en las emociones, en los sentimientos, la cabeza no trabaja. Puedo yo explicar todos los motivos del mundo, puedo dar todas las razones por qué no está bien, por qué no es lógico, por qué no le conviene, y por qué él mismo en un par de años se va a arrepentir, y por qué lo más probable es que se van a divorciar al final, y que por qué no le conviene, y no va a escuchar, porque ahorita no trabaja la razón, ahorita trabaja la voluntad, el deseo. La voluntad es mucho más fuerte que la razón. Ahorita, ¿dónde está la voluntad y dónde está la razón? La razón, decimos que está en la cabeza, en el cerebro, es el sejel, es la inteligencia. La voluntad está basada en los deseos, en los instintos, está en el corazón. Los griegos timush manim shebaechal, los griegos tocaron al corazón, impurificaron a los corazones al Eijal, el Eijal de uno, el palacio grande que existe dentro de cada uno es el corazón, donde está la voluntad. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestro trabajo es empezar por la voluntad, cambiar la voluntad, hacer que la voluntad sea una voluntad de obedecer a los mandatos de Dios. Después vamos al entendimiento, al escuchar, trabajando sobre la cabeza, y después que ya contamos con entendimiento, regresamos al corazón, y ahorita con más fuerza tenemos la voluntad de seguir y obedecer lo que Dios nos dice. Pero siempre empieza por cambiar la voluntad, no por tratar de entender, porque si vamos a esperar hasta que vamos a entender, nunca vamos a empezar a cumplir. Es imposible. Entonces, como dice el pasuk en Chumash Shmot, dice Ubelev kol chacham lev natati chochma, dice Dios. Cada persona que es inteligente del corazón le voy a dar inteligencia. Quiere decir que antes de la inteligencia que está en el cerebro debe de existir inteligencia en el corazón. Tener la voluntad de hacer lo que Dios dice y después cambiar la inteligencia del cerebro y los conocimientos y el entendimiento. Pero esto es la filosofía judaica. La filosofía de los griegos es al revés, empezar primero con el cerebro y después ir al corazón. El corazón tiene que ser lo que uno entiende. O sea, hasta que no lo racionalizas, hasta que no lo entiendes en el cerebro, no tienes que tocar al corazón. Y es lo que dice el pasuk. Timush manim shebaechal. El corazón es donde está la voluntad, donde el judío debe de empezar por ahí, y ellos lo impurificaron, dijeron no empieces por la razón, empieces por qué, por cuál, empieces por el cerebro. La viram mejukei retzoneja, quitando todos los decretos que uno cumple solamente por voluntad de que está en el corazón, sin nada de cerebro. Todos los mitzvot que son decretos los cumplimos por voluntad, no porque entendemos. Y esto es lo que querían quitar ellos. La viram mejukei retzoneja. La tum'a, la impureza, es la misma palabra de timtum. Venitmeitem es venitamtem. La Gemara dice, al tikri venitmeitem ela venitamtem. Timtum es estupidez. Venitmeitem, ¿sí?, tiene casi las mismas letras. La Gemara dice, el Talmud oral, no leas en la Torah venitmeitem y impurificarán, sino venitamtem, de estupidez. Porque la estupidez normalmente nosotros la relacionamos con el cerebro. Pensamos que la estupidez está en el cerebro, de dejar de entender y hacer cosas por estupidez. Pero la verdad es que la estupidez depende más que nada en el corazón. Porque cuando uno, y por eso dice la Torah Jajam Lev, porque cuando uno tiene razón, la voluntad, uno cuenta con la voluntad de obedecer a Dios, entonces nunca va a ser estúpido. Porque la voluntad de Dios nunca va a cambiar. Los mandatos de Dios van a seguir siendo iguales para siempre. Nunca va a llegar a cometer las estupideces que el ser humano puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque funciona con la voluntad de cumplir con lo que Dios dice.
Pero si uno se basa en el cerebro y le dice lo que tú entiendes, esto es la estupidez más grande, a pesar de que aparentemente quiero entender y es lógico. ¿Por qué? Porque tu lógica puede convertirse en las estupideces más grandes, como hemos explicado y dando ejemplos anteriormente. En Hanukkah encontramos que las velas, está prohibido utilizar la luz de la vela de ninguna manera. Anirot halalu kodeshem en lanu reshut lishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Y viene la pregunta, ¿por qué? En las velas de Shabbat es lo contrario, es mitzvah de utilizar, es para iluminar la casa las velas de Shabbat. ¿Por qué las velas de Hanukkah está prohibido utilizar la luz? Si sabemos que todo el trabajo del Yehudí es disfrutar de este mundo, agarrar los placeres de este mundo y elevarlos. Entonces podríamos combinar las dos cosas, utilizar las velas de la Hanukkah, podríamos también hacer seudot. No hay seudá en Hanukkah, nada más en Purim hay mitzvah de seudá. En Hanukkah no hay mitzvah de hacer banquetes. ¿Por qué no? ¿Por qué no a través del Gashmiut elevarse a lo espiritual? Pero como toda la idea de los griegos era interiorizar en las cabezas de las personas la idea, ¿sí?, que todo lo que es físico, entendible, con la inteligencia del ser humano, nada más esto es verdad, pero todo lo que no es entendible en la mentalidad de la persona, en la mente de la persona, no es verdad y no hay que tomarlo, hay que rechazarlo. Nosotros en Hanukkah tenemos que ir al otro extremo para corregir eso. Y el otro extremo es decir, Kodeshem en lanu reshut lishtamesh bahem. Nada de las velas por razón, porque va a iluminar la casa, porque vamos a disfrutar, sino solamente para Dios, solamente porque Dios ordenó, solamente por mitzvah. En Hanukkah no hay mitzvah de banquete como en Purim. En Hanukkah, aunque sea que lo ideal en el judaísmo es sí agarrar lo material y elevarlo y utilizarlo para lo espiritual, en Hanukkah no. En Hanukkah puro espiritual. No le llamé mishte besimcha. Estos días lo hicieron días de alabanza y de rezo, pero no de festejo a través de banquetes. No utilizar la luz de la vela, sino todo que sea leshem shamayim bilvad, solamente para Dios, para demostrar que nosotros somos de la bandera de Naaseh Benishma, de primero hacer porque Dios ordenó. El escuchar no es condición, el hacer esto viene posteriormente. No se basan nuestros hechos en entender, sino en hacer lo que Dios dijo, lo que es lo contrario de los griegos, que se basa todo primero en entender y después escuchar. Lo que se entiende se hace, y nosotros decimos lo que se hace después también se entiende. Eso es toda la diferencia. Por eso los griegos son lo contrario de Jacob. Jacob es emet, titen emet Jacob, es la verdad absoluta, que es la verdad de Dios, que no se basa en la lógica del ser humano. Y los griegos es la falsedad, es la belleza externa, los valores preciosos por fuera, pero es falsedad, es una envoltura bonita, pero todo pudrido por dentro, porque todo se basa en la lógica del ser humano, que hoy es así, mañana es todo lo contrario. Muchas gracias.